muy buenos días en representación de la gente del cuartel de bomberos. Nico, bienvenido. Buen día, Fernán, buen día, Pedro, y a toda la audiencia. Bueno, como te decía, agradecerte por la predisposición de llegarte, contarle a la comunidad de Etruria, a nosotros por ser el medio de dar a conocer de cómo actuaron el día sábado, una vez que los llamaron por el tema de lo que había sucedido con la tormenta, si ustedes ya sabían a dónde iban justamente en un principio a acudir a solucionar uno de los primeros problemas que había ocasionado. Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros la primera llamada que recibimos es alrededor de las 21:40, donde se nos informaba que había una fuga de gas en la planta reductora. Se procede a ir a buscar a los bomberos casa por casa por un tema de seguridad para que no haya circulación, los chicos no salieran porque había muchos postes, muchos cables caídos. Una vez en el cuartel nos dirigimos a Ecogas, allá donde está la planta, llamamos al responsable de la zona informando qué es lo que había sucedido y nos dijo que, bueno, que él ya se venía hacia Etruria, que no tocáramos nada, que no había riesgo porque el gas estaba saliendo, que era un caño que se había roto, que ya convocaba personal de Ecogas de Villa María y Río Cuarto. En ese interín, que nosotros estamos allá, empiezan a llegar más llamadas de despistes, de voladura de techos, de postes, todo en 10 minutos han sido, 10-15 minutos entraron todas las llamadas. Bueno, Nico, en el caso de que ustedes acuden principal porque bueno, la fuga de gas daba a conocer que podía ser algo complicado, se empezaron a circular en los audios de WhatsApp o en los grupos de WhatsApp que podía tener algún riesgo. Vos me decís, en aquel momento nomás ustedes ya sabían que no. No, al ser un lugar que está ventilado, que no había luz ya, porque la luz se había cortado, salvo que alguien fuera y prendiera fuego, no había riesgo ni siquiera de una explosión porque el gas estaba saliendo. Cuando una vez que el gas sale, si es un recinto que está abierto como lo es ahí en el campo, casi que ni es necesario evacuar por el viento, porque el gas se dispersa enseguida. Este tiempo que tuvieron de llamar a la gente de Ecogas hasta que se solucionó el problema, en ese momento, pese a que ya había pasado la tormenta, pero todavía había viento, llovía, ¿qué hicieron ustedes? Porque debe haber sido un tiempo prolongado, esperar que vengan hasta... Ahí, bueno, se nos informa de que estaban viniendo el Pasco y en ese interín nos ingresa la llamada de un accidente en la ruta por el lado de Laguna, de plantas que habían caído en el ingreso de Etruria, de la voladura de 2 o 3 techos y bueno, los postes y los árboles caídos. Ya en el cuartel había 2 dotaciones esperando para coordinar todo el trabajo. Se decide ir primero a atender lo que fue el accidente y se llama a los chicos del cuartel de Laguna para que ellos nos colaboren, porque en los grupos de WhatsApp muchas veces circuló información de que había un montón de accidentes. Por la cuestión preventiva se llamó a los chicos de Laguna y ellos encontraron solamente un despiste, que lo atendieron ellos, no había herido nadie. Y nosotros fuimos a lo que era un vuelco, una casilla, que pasando la curva más o menos a la altura del campo Borgoño el viento le tumbó la casilla, ya estaban en la banquina, no se habían golpeado nada, se enderezó esa casilla, que circularan y ya se volvió de vuelta el cuartel y se empezó a coordinar con todas las llamadas que fue recibiendo desde el teléfono de guardia, de parte de la policía, el personal, los chicos de los bomberos que recibían llamadas de algún conocido, se mandaban un mensaje de WhatsApp y de ahí íbamos viendo, dándole prioridad a dónde ir para atender a todas las emergencias. Bueno, una vez que seguramente no hubo energía eléctrica, fueron por ahí el faro tanto de los chicos de la cooperativa o a tantos lugares que acudieron por alguna urgencia. Sí, bueno, eso también cuando nos llaman del sector del gas, nos comunicamos con los chicos de la cooperativa preguntando si la luz estaba cortada en todo el pueblo y si no era así, que se cortara por un tema de seguridad. Nos contestó Ezequiel Camino, nos avisaron que nos quedáramos tranquilos, que no había energía en ningún cable, que trabajáramos tranquilos. Y el barrio, frente ahí de lo que es la central de gas, tuvieron que evacuar, le informaron a los vecinos que mantengan la calma, algo así. Ahí no se evacuó, se le pidió a la policía que le avisara a los vecinos que se quedaran tranquilos, que se quedaran adentro de sus casas, que no había riesgo, que ya estaba personal de Ecogas, estaba viniendo a solucionar el problema. Porque nosotros no tenemos
no tenemos autoridad para ingresar y no podemos cerrar una llave por cerrar porque se puede quedar sin gas la localidad, después genera un problema más grande. Durante el primer llamado hasta el último, no sé a qué hora se fueron, a descansar, llamémosle, porque a dormir debe haber sido difícil. A las 3 de la mañana fue el último llamado, que ya nos fuimos, que cada uno se fue a descansar. La mayoría estábamos todos sin comer, fue justo a las 9:30 la tormenta, entonces se paró un rato en el cuartel, se comió ahí unos turrones, unos bombones y se decidió ya dejar la tarea para el día siguiente. Bueno, y justamente el domingo, el día después, el día que aclaró, que entraron ahora a ver mucho más que en la noche sería. Sí, el domingo el personal municipal y de parte de Seguridad Ciudadana hicieron un recorrido, se nos informó que iban a trabajar los chicos del corralón, del personal municipal, que cualquier cosa si era necesario la intervención nuestra nos iban a convocar y a la noche, alrededor de las 20 horas, los chicos también de la cooperativa de redes nos solicitaron colaboración para ir a prestarle iluminación donde ellos estaban trabajando. Fuimos con 2 unidades para que ellos pudieran trabajar más cómodos y poder restablecer todo el servicio. Bueno, Nico, un panorama, un pantallazo de lo que vivieron ustedes. Te dejo la palabra, no sé si siempre decimos lo mismo, por ahí hacer hincapié cuando ustedes emiten los alertas que no se ponen a escribir o a subir una imagen por gusto nomás. Sí, muchas veces no se le da importancia. Lo que se hablaba la otra noche era que como que veníamos siempre, las tormentas nos venían esquivando, hasta que una no nos esquivó. Y fueron vientos muy fuertes, poca agua, porque dentro de todo lluvia fue poca. Duró 15-20 minutos la tormenta, no más de eso. Y bueno, resaltar siempre el tema del trabajo en equipo que se realizó con Seguridad Ciudadana, Policía, Cooperativa, Municipio. Y lo que sí, en un momento cuando ya pasó la tormenta, un factor que se nos sumó fue la cantidad de gente que empezó a circular. Eso estaría bueno que empecemos a tomar conciencia. Teníamos nosotros, además de las 10-12 emergencias que se nos habían informado, empezó a circular mucha gente en auto, en moto, caminando, en bici, había cables, había chapas que todavía que no sabíamos si se iban a caer o no, postes que estaban sostenidos por los cables, y se sumaba otro riesgo malo que ya era la emergencia en sí. Sí, eso, bueno, está muy bien que lo remarcaste vos, porque creo que por ahí todo es un poquito inconsciente, o salís afuera, querés espiar algo, no te digo ni salir a dar una vuelta en auto a ver qué pasó, porque sé de alguna gente que tenía o el chico en algún lado, o su mamá o su papá lejos, no se pudieron comunicar por WhatsApp, tuvieron que salir, pero hubo gente que salió a curiosidad. Sí, a ver, nosotros hemos cruzado a mucha gente, le hemos solicitado que por favor, si no tenían nada que hacer, que fueran a sus casas, porque todavía el riesgo estaba, la tormenta no sabíamos si había pasado en su totalidad, y había mucho riesgo en la calle, de cables colgados a media altura para alguien en moto, a ramas que no se veían, que estaban colgadas en los cables, que ante otro viento un poquito más fuerte se caían y podían golpear a alguien. Nico, para destacar, bueno, este caso fortuito, pero los números de teléfono de bomberos siempre, hay uno que es más fácil, que son 3 números, y el otro, ¿cuál es? Sí, el 100, por ejemplo, estaría bueno para que la gente sepa aclararlo. Nosotros no tenemos una guardia activa, entonces el número 100 no hay quien lo atienda. Al no tener nosotros personal activo, como es el caso de Villa María, uno llama al 100 en Villa María y te atienden los bomberos. Nosotros lo que tenemos es un celular de guardia, que el número es 155 631 860, y si no, que llamen a cualquier bombero en ese momento, el bombero conocido, llámenlo, infórmenle que él lo va a saber responder y va a realizar la convocatoria de todo el personal. Bueno, Nico, desde ya de mi parte te voy agradeciendo, le voy a dejar abierto ahí también un par de preguntas a Pedro, que seguramente atentamente tiene algo para decir. Bueno, se cortó, ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, no, la pregunta que te quería hacer, hablábamos de todos los daños materiales. ¿Tuvieron que trasladar a alguna persona al hospital o algo de eso? No, nosotros personas heridas no nos tocó atender a nadie, era todo daño material. Bien, eso es importante, ¿no? Decimos, más allá de la pérdida económica, que es importante, lo bueno que no hubo que lamentar ninguna víctima. Sí, las llamadas nosotros atendimos, no hubo ninguna víctima, sí el daño material
es muy grande, se vio mucho más el domingo cuando aclaró, porque ese día de la noche hay lugares que nosotros pasamos y no prestamos atención, como un ejemplo, el cartel de Etruria, nunca lo vimos que se había caído, pero fue el día después donde se empezaron a ver más los daños. Me imagino la cantidad de llamados, ¿no? Porque yo venía desde la laguna esta mañana para este lado, ya cuando llegas a la Virgencita, el primer árbol caído, grande que hay, está tumbado, y de ahí un poste, y bueno, cada vez va llegando a Etruria, es como que me imagino que los deben haber vuelto locos con los llamados. Sí, encima era, digamos, ingresaban muchos llamados y a la vez eran muchas las versiones que corrían por las redes, por WhatsApp, por los grupos. Salimos nosotros del accidente y seguían mandando mensajes que había un montón de accidentes y nos habíamos encontrado ya con los chicos en la laguna, la policía ya había hecho el recorrido y no había visto nada, no había nadie que haya sufrido un accidente, entonces como que por ahí hubo mucha desinformación en los grupos, muchos comentarios que sí me avisaron, que te dije, teléfono de compuesto. el famoso teléfono de compuesto. Pero bueno, por suerte no pasó absolutamente nada. Te agradecemos, bueno, y seguramente en estos días van a seguir trabajando, ¿no? Sí, estamos atentos a cualquier requerimiento de parte de tanto el municipio, los chicos de cooperativa, a nosotros nos convocan, nosotros vamos a estar presentes. Bueno, gracias por haber llegado aquí a CLTV, a la radio, y bueno, si salimos de algo, nos llaman, estamos siempre con las puertas abiertas. Muchísimas gracias y cualquier cosita que necesiten, estamos a su disposición. Gracias,